Buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos, buenas noches. Bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bien, señores, vamos a compartir pantalla. Me gustaría saber si hay alguna duda sobre los puntos que hemos desarrollado hasta el momento. Una Hola, pregunta, profesor. Puede ser sí. hasta una pregunta tonta, pero Oh, la pregunta ignorancia, tonta. ¿verdad? Es peor pecar por ignorante. Para yo realizar cualquier operación de la que hicimos en la tarea, tenemos que tener obligatoriamente un orden para hacerla, o el factor de los sumandos no altera el producto. No sé No, si no, me no. entendí. O sea, te dice la secuencia. Sí. No, realmente no. Lo importante sí es que esté todo hecho. O lo más que pueda, ¿me entiendes? No, Pero yo no hay una digo, secuencia. en una situación ya personal que no sea la tarea, porque la tarea no fue tan complicada. Para mí lo complicado fue subirla realmente. Que pensé que la había subido y hoy me puse a ver en el trabajo y vi que no estaba arriba y yo quise quedarme calva. Y Ay, yo, Dios ¿cómo me mío. sé que no? Después que yo afané tanto. Pero yo creo que está arriba. Si Sí, no, me manda básicamente, un cuando correo para usted, mandárselo. sí, cuando usted hace la entrega, le aparece por acá, por ejemplo, si yo hago una entrega, vamos a mostrarle brevemente. Porque me dice que está en espera de evaluación. Está arriba, ¿verdad? Aquí le dicen el estatus de calificación, se pone verde y le dicen esperando evaluación. Exacto. Ah, pues está arriba. Ya ahí está arriba, entonces ya cuando yo le evalúe, va a mostrar la calificación y la retroalimentación Ok. que le comparte. Siempre la Pues se orden. lo pongo. Gracias. Siempre Emerson, adelante. ¿Duda? ¿Aclaración? Angie Aquino, ya estoy aquí. Ah, Angie. Excelente, gracias. Me van a disculpar, pero era como que no me dejaba entrar, pero ya estamos aquí. Excelente, excelente. Esa es la actitud positiva. Bueno, señores, vamos a iniciar. Miren, como saben, este es nuestro tercer encuentro de tres, en el cual ya finalizamos nuestra serie de encuentros, por lo que es importante que se pongan al día con todo lo que tengan pendiente. Hemos habilitado las últimas dos unidades que vamos a trabajar el día de hoy, las cuales van a estar disponibles hasta el próximo martes 18 a la medianoche. Bien, entonces es importante que cualquier actividad que tengan pendiente de entregar, la entreguen ya en ese lapso de tiempo, pues ya a partir del 19 vamos a estar ocultando el curso y evaluando lo que quede pendiente por evaluar. eh, y ya entonces pasándolo para el área de la parte de emisión de certificados. Bien, entonces ese proceso lo hacemos un poquito ya justo al cierre, o sea, luego del cierre no damos mucha prórroga, pues si ustedes luego quieren hacer el curso de Excel intermedio, una semana que tardemos en darle prórrogas y demás, es una semana más que va a tardar el proceso de gestión de esa acción formativa. Como mínimo, se requieren unos 10 días para solicitar la acción formativa y esto entonces incrementaría mucho más que inicie eh, en un corto plazo. Bien, entonces eso es importante. Annie Revi no ha podido acceder.
Bien, entonces eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Mire, en cuanto a lo que son las unidades del día de hoy o de esta semana, vamos a estar viendo dos conceptos en la unidad 4, dos conceptos que tienen que ver con la gestión de datos. Básicamente vamos a trabajar aquí con el concepto de filtrado de datos y de ordenado de datos. Hay otros conceptos que vamos a estar visualizando en la instrucción o guía, los cuales vamos a ver de una manera teórica inicialmente, pero vienen siendo como un preview para lo que va a ser el Excel intermedio, ¿bien? Ya en el Excel intermedio trabajamos todas esas actividades de manera ya práctica. Entonces, como parte del contenido de la unidad, aquí tenemos un resumen de la unidad 3 que se les pide aquí participar para así sellar el conocimiento obtenido en la unidad 3 y de paso se ganan esos puntitos. Vamos a ver. Creo que hay personas que están tratando de acceder con otro enlace, porque hay personas que dicen que están esperando, pero yo no veo personas en espera acá. Ahora sí llegó Andy. Perfecto. Bien. Entonces, ya en las instrucciones, vamos a ir viendo el contenido de la guía. También vamos a ir viendo lo que es una página específica sobre cómo filtrar los datos. Y ya aquí debajo ustedes van a encontrar lo que es los audiovisuales pregrabados que pueden utilizar precisamente para realizar la actividad práctica. Eso viene siendo como un paso a paso de cómo ustedes realizan la actividad práctica. En lo que tiene que ver con la instrucción, aquí se da una breve introducción a esos conceptos, cómo ejecutar o aplicar esas funciones a través del menú datos. Tenemos funciones tanto de validación de datos, análisis, consolidar y demás. Así como también la parte del filtrado de datos, que lo vamos a estar viendo un poquito más adelante ya en la parte práctica. Ya si vemos la parte de la guía, en la guía no es tan extensa, tiene unas 14 páginas. Y vamos a trabajar específicamente, como habíamos hablado anteriormente, los filtros y el ordenado. Esta parte de validación es muy interesante. Lo vemos en intermedio. Básicamente, lo que nos permite a nosotros es nosotros indicarle a Excel qué tipo de datos yo quiero que él permita en una celda en específico. Por ejemplo, si quiero que Excel permita valores numéricos entre 0 y 10 en un grupo de celdas, entonces con este tipo de funciones yo puedo aplicar ese tipo de validación de datos. También si quiero que se inserten valores numéricos y no texto, o viceversa, yo puedo manejar todo eso con este tipo de funciones. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Porque si yo desarrollo un formulario en Excel y pongo a alguien a digitar, a llenar la información, la mayor parte de los errores que se cometen llenando la información es error humano. Bien, entonces con esto yo reduzco significativamente el margen de error humano porque ya esa persona va a poder específicamente introducir valores dentro de un rango y de un tipo de dato en específico. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Si les, si les interesa conocer un poquito más sobre esto, me dejan saber y con gusto le comparto, si lo quieren ver antes de, claro, antes de entrar en el intermedio, porque en el intermedio lo vemos en detalle. Si lo quieren ver antes del intermedio, entonces les comparto algunos de los audiovisuales que ya tenemos disponibles de Excel intermedio para conocimiento general, ¿bien? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. En cuanto al concepto de filtrado de datos, aquí vemos un ejemplo de cómo aplicar un filtrado de datos. Básicamente tenemos acá una nómina ficticia. La idea acá es que yo poder colocar un filtrado al encabezado. Por lo regular, el filtrado se coloca al encabezado de los datos, mientras que el ordenado se hace al grupo de datos. Bien, que ya yo tengo acá. Entonces,
cuando yo aplico la función de filtrado de datos a través del menú datos y la opción filtrado, estando posicionado dentro de la tabla, me van a aparecer estas pestañitas a la derecha de cada columna, las cuales me van a permitir a mí yo seleccionar qué grupo de datos yo quiero que se muestre. Dependiendo de eh, si el grupo de datos cumple con la condición, entonces va a mostrar los datos que yo indique en esa condición. Por ejemplo, acá en el departamento en la columna de departamento, lo que se quiere acá es que se muestre específicamente los registros que cumplen con el departamento administración. Cuando se aplica esto, aquí se muestran específicamente esos registros que cumplen ese, con esa condición. Bien, también pueden notar que una forma de yo poder identificar visualmente que se ha aplicado un filtro a una columna en específica es en base a este pequeño embudo que tengo acá, el cual se coloca cuando yo aplico el filtro en una columna o varias columnas a la vez. En este caso se está aplicando un filtrado simple, el cual podemos nosotros eh, utilizar si yo quiero, si tengo la necesidad de aplicar un filtro compuesto, o sea, de uno en adelante, o sea, de dos en adelante, puedo aplicarlo también. Lo único que a mayor cantidad de filtro que yo inserte o aplique, menor va a ser la cantidad de resultados, de registro que se van a mostrar, pues deben coincidir, debe existir una condición donde cada filtro que yo aplique, se cumple esa condición. Por ejemplo, si aquí yo inserto el filtro de administración que está aplicado acá, si acá yo aplico el salario, que me muestre los registros que sean mayores de 250.000, ¿quién me indica cuáles registros se mostrarían? Vamos a ver, ¿quién se anima? Adicional aquí a los de administración, quiero que se muestren los que sean mayores a 250.000. Adelante, puede abrir su micrófono. Profesor, ¿puede repetir, por favor? Y disculpe. Sí, tomando en cuenta aquí el filtrado que estamos aplicando, si yo aplicara un segundo filtrado para que me muestre los registros de administración, los que sean mayores a 250.000, ¿cuáles se mostrarían si yo lo aplico acá? Mayores a 250.000. O el primero de la columna, en los 175, ¿Por qué? porque es mayor de 250.000. Exacto, ¿verdad? Es mayor. No incluye este, ¿por qué? Porque no es mayor, es igual a 250.000. Bien. Ahora, si yo dijera, por ejemplo, mayor a 240.000 y que sea femenino, mayor a 240.000 y que sea femenino, ¿cuál indicaría? O el de María Donde Garrido. dice María Garrido. Exactamente, ¿verdad? Porque mayor a 250.000, este es mayor, pero no es femenino, es masculino. Entonces, al no cumplir con todos en los filtros que yo estoy aplicando, él no lo muestra porque deben cumplirse con todos los filtros. Bien, por eso, a la hora de nosotros aplicar más de un filtro, o sea, pasar de un filtro simple a un compuesto, debemos de estar seguros de que la data tiene información que me va a retornar la información que cumple con ese filtrado en específico que yo estoy haciendo. ¿Bien? Entonces, veo que ustedes tienen la idea, es básicamente esto lo que van a trabajar. Como bien les indicaba, acá en la guía, en la unidad, van a encontrar aquí lo que es la actividad práctica, que es esta que está acá, y los audiovisuales. Les recomiendo nuevamente guardar lo que entiendan que le pueda ser de utilidad.
le pueda ser de utilidad. Guarden los enlaces a los audiovisuales, las guías y demás, pues una vez finalizado el curso, ya toda esta información se va a remover de acá, del área de trabajo. Bien. Stephanie, no sé si tienes la mano levantada porque por la pregunta que hicimos anteriormente o tienes alguna duda. No, buenas noches. Le Buenas noches. estoy levantando la mano porque yo no, los videos no se pueden guardar en la PC, siempre están en YouTube. Sí, básicamente puedes hacer un pequeño documento de Word y guardar los enlaces. Si desean, lo que yo puedo hacer es le comparto el playlist. El playlist es como el enlace a ese grupo de videos del básico. Y ahí Sí, a mí, ustedes guardan ese solo enlace y ya ahí pueden verlo en secuencia si desean. Ah, pues sí, a perfecto, mí sí. por favor. Sí, se lo voy a Gracias. compartir por el grupo de WhatsApp más adelante. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Acá ya tenemos el documento abierto. Como de costumbre, aquí tenemos los datos que vamos a utilizar y tenemos las instrucciones que vamos a ejecutar. Si se fijan, tenemos 5 hojas específicamente para diferentes tipos de ordenado. Bien. Y tenemos 5 hojas para acá para diferentes tipos de filtrado. Entonces, la idea es básicamente eh, ir ejecutando. Por ejemplo, aquí me dice, ordena la base de datos según la categoría en forma ascendente. Aquí la lectura es importante y yo poder identificar qué es lo que me está solicitando. Por ejemplo, ordenar según la categoría. Ya me está hablando aquí de categoría en forma ascendente. Quiere decir de la A a la Z, si es valores numéricos. Cuando estamos hablando de ordenado, se hacen al grupo de los datos, el ordenado. Si estamos hablando de filtrado, se hace al encabezado de la tabla. Bien. Para yo seleccionar ese grupo de datos, aquí tengo como unos 500, 600 registros. Hay una forma fácil de hacerlo, que es con la combinación de tecla Control Shift y flecha hacia abajo en el teclado. Bien. De esa manera yo hago una selección rápida, sencilla, y no tengo que estar arrastrando el mouse ni nada por el estilo. Control Shift, flecha hacia abajo. Si lo quiero hacer hacia los lados, Control Shift hacia los lados. Bien. Entonces, si quiero aquí aplicar el ordenado, lo puedo hacer de varias formas. Aquí en la sección de inicio, aquí en el área de edición, aquí tengo las opciones de ordenado y de filtrado. Si quiero hacerlo por el menú de datos, también aquí tengo una sección específica para todo lo que tiene que ver con ordenado y filtrado de datos. Entonces, yo vengo por acá, le voy a decir ordenado, ordenar de la A a la Z porque es ascendente. Este menú de acá es un menú dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender del tipo de datos que yo tenga seleccionado, va a cambiar acá. Si tengo un valor que es una fecha, me va a decir del más antiguo al más reciente. Si tengo que es un valor numérico, me va a decir de menor a mayor o de mayor a menor. Bien. Cuando presiono de forma ascendente, él me pide acá que amplíe la selección. Yo puedo indicarle si quiero que se amplíe la selección, es porque quiero que cada fila se vaya completa hacia la nueva posición donde va a estar. Si deseo aquí continuar con la selección actual, ese movimiento de ítems acá se va a dar específicamente en esta columna y quizás ya aquí se pierda la integridad de los datos porque quizás si un vendedor vendía marisco, con este cambio va a vender quizás productos lácteos, carnes u otro tipo de producto. Bien, entonces por eso aquí el más utilizado es ampliar la selección. Ya podemos ver aquí cómo por categoría se ve de manera ascendente A, B, C, D, E, F, G. Bien, esta es la idea inicialmente por acá. Entonces, si vemos el segundo ordenado, ya aquí podemos ir visualizando que se nos pide según el total de forma descendente, o sea que tenemos que seleccionar aquí el total, Control Shift, flecha hacia abajo. Podemos visualizar aquí el cambio en el menú dinámico, ¿lo ven? De forma descendente quiere decir que es de mayor a menor. Ordenamos. Y aquí, según vamos bajando, podemos ir validando
cómo se va disminuyendo el valor hasta llegar prácticamente al mínimo que tenemos en esos datos. Así vamos a continuar viendo diferentes formas de ordenado. Por ejemplo, en este caso, se le pide ordenar la base de datos según el siguiente orden de proveedor. Aquí se va a utilizar esta lista de proveedores en esa misma secuencia para que se muestren los datos. Para hacer uso de esto, vamos a seleccionar en este caso la columna proveedor y vamos a hacer uso de lo que estuvimos viendo en las 2 semanas anteriores, que es el concepto de lista personalizada, ¿se acuerdan? La primera semana utilizamos una lista ya que trae por defecto Excel. En la segunda semana utilizamos la lista personalizada para crear nuestra propia lista desde cero. Y ahora vamos a utilizar la lista para nosotros hacer ordenados dentro de lo que es un grupo de datos. Entonces vamos a venir acá nuevamente, le decimos que va a ser en orden personalizado. Ampliamos la selección y acá yo le voy a indicar, bueno, mira, el ordenado va a ser en base a la columna proveedor. Entonces aquí la selección. Quiero que lo hagas en base al valor de la celda, o sea, que son los valores de la celda que quiero que tú, en este caso, muevas, tomes en cuenta para mover. No quiero que sea ni de la A a la Z ni de la Z a la A, sino que sea una lista personalizada. Esto me permite a mí yo indicarle a Excel una secuencia personalizada. Miren aquí donde se nos abre la lista. Esos valores que yo copié, que eran las secuencias de los vendedores, yo los pego acá. Y cuando les digo agregar, entonces ya aquí debajo vamos a tener esa lista de valores. Que si una vez acá yo le doy a aceptar y luego acepto nuevamente, voy a ver aquí cómo se ordenan en esa lista en específico que ya yo he indicado en el proceso de ordenado que hemos visto. Bien. Entonces, esa es la idea de esta actividad, básicamente utilizar la lista personalizada. Todo esto que están viendo están tanto en los audiovisuales pregrabados como en la grabación de este encuentro que estamos realizando en este momento. O sea que tienen información ahí valiosa que les puede ayudar a solucionar cualquier situación que se les presente. Ya el ordenado 4 y 5 tiene un factor común, que es que se ordena en base a los colores, ya sea en este caso de la fuente o en este caso del fondo de la celda. Bien, básicamente es el mismo enunciado. Lo único que uno va a hacer en la celda total y otro es en otra celda, en la celda por unidad. Bien. Y las secuencias de colores son diferentes. Pero básicamente le voy a mostrar, aquí yo voy a hacer mi selección, bien, de datos. Entonces, acá voy a indicarle que quiero un orden personalizado. Y aquí yo puedo indicarle en base a qué columna, es la columna total. Y acá es donde entra la diferencia. Miren, en vez de valores, yo puedo decirle el color de la celda, que es el relleno, o el color de la fuente, que es el texto. Bien, una vez yo selecciono aquí, por ejemplo, el color de la celda, que es esta que está acá, entonces automáticamente él me va a escanear la columna completa y me va a indicar aquí cuáles colores yo tengo, puedo utilizar. Miren, color de la celda, miren aquí donde él escaneó la celda completa y me dice, mira, hay 3 colores disponibles. ¿En qué orden tú quieres que yo lo haga? Okay, mira, yo quiero que el primero sea el rojo, perfectamente. Agrego un siguiente valor, vuelvo y hago el mismo proceso, total, color de la celda, y el segundo color, miren aquí donde me indica la secuencia, amarillo. Bien. Pero si yo no quiero estar haciéndolo, agregando el nivel y seleccionando todo otra vez, simplemente aquí puedo decirle copiar nivel, él lo va a copiar tal cual, y aquí yo simplemente cambio mi color. Bien. Entonces, son formas de nosotros agilizar un poquito el proceso para que les sea mucho más fácil y llevadero a ustedes. Entonces, ya si yo lo tengo aquí listo, puedo aquí también eliminar niveles o ver opciones avanzadas, entre otras. Ya aquí yo puedo ver cómo se ordenaron todos los de un color, luego el del siguiente color y luego el del tercer color. Bien.
Entonces, esa es la idea en esta primera etapa del ordenado de los datos. Ya en cuanto al filtrado, como bien hablamos anteriormente, el filtrado se aplica al encabezado. O sea, yo vengo acá, en cualquiera de estos encabezados, aplico acá mi filtro. Miren cómo se agregan las pestañas. Y por ejemplo, en este caso me dice, muestra las ventas de queso cabrales y tofu hecha por el vendedor Daol. Si se fijan acá, me está hablando de ventas de queso cabrales y tofu. Queso cabrales y tofu es productos. Bien, tengo acá, lo puedo buscar, quito aquí la selección de todo y como son únicamente dos, puedo buscarlo manualmente. Tofu, queso cabrales. Le digo aceptar. Miren aquí donde se me pone el embudo acá. Y ya podemos visualizar que acá se muestran solamente esos registros que cumplen con esa condición. Bien, de quesos cabrales y tofu. Pueden visualizar que en el número que representa la fila hay saltos. Miren, del 11 al 15, del 15 al 140, del 140 al 215 y así sucesivamente. Eh, Esto indica que hay valores que no se están mostrando porque no cumplen con la condición. Bien, pero en ningún momento esos valores se eliminan. Esos valores están ahí. Si mañana yo vengo acá y elimino el filtro, aquí borro el filtro, miren cómo todos los registros se vuelven a mostrar sin problema. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Este, como bien han podido visualizar acá, es un filtro compuesto. ¿Por qué? Porque tiene queso cabrales y tofu, que está haciendo referencia al nombre de un producto. Y me está hablando aquí del vendedor, que es, tenemos aquí una columna de vendedor, que es esta que está acá. O sea que aquí yo tengo que aplicar ese segundo filtro para ver entonces cuántos registros quedan que cumplan con ambas condiciones. Bien, entonces de esta forma quedaría. Al final, cada una de esas actividades que ustedes van a ir realizando van a ir arrojando un resultado. Por ejemplo, en este caso es un filtro simple. Se le pide mostrar las ventas en una ciudad en específica que se llama Manchester. Entonces yo puedo aplicar mi filtrado por acá e indicar que quiero que solamente se muestren. Bueno, seleccioné vendedor de ciudad. Entonces acá yo le digo que va a ser esto. Y se visualiza tal cual. Bien. Entonces así van a ir desarrollando cada uno de los filtrados que se le van a ir pidiendo por acá hasta cumplir con las 5 hojas de filtrado. Bien, las 5 hojas de filtrado. ¿Dudas, aclaraciones sobre estos puntos? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora el contenido de la unidad 5. En lo que respecta a la unidad 5, en esta unidad vamos a ver 3 tópicos importantes. Uno de ellos es el tópico de los gráficos, la inserción de los gráficos. Otro de estos es la parte de impresión. Cómo nosotros gestionar a la hora de imprimir un documento, si quiero imprimir una parte en específico de una tabla, entre otros, cómo yo hacer eso. Bien. Y a modo de inducción, de introducción y de motivación para que ustedes se animen a hacer los siguientes módulos, vamos a ver una pequeña práctica de macros. Bien. Los macros en este caso son de gran utilidad, principalmente cuando tenemos que hacer tareas de uso frecuente, repetitivas, y queremos automatizar en cierto sentido un proceso y no hacerlo manual todos los meses, todas las semanas, todas las quincenas. Bien, entonces esto es bastante interesante. En esta primera etapa vamos a ver los macros grabados, que son los macros más fáciles de usar, aunque tienen su limitación, pero de todas formas ayudan bastante. Entonces, en cuanto a la guía, vamos a ir viendo ya en detalle lo que es todos estos conceptos de macros, conceptos de gráfico, impresión y demás. Se ve en detalle acá
todas las definiciones, los diferentes tipos de gráficos que yo puedo utilizar y demás. Les invito a explorar un poquito esta guía, que entiendo le pueden sacar mucho beneficio, con mucha información valiosa que hay por ahí. Bien. Diferentes tipos de gráficos que podemos aplicar, que vamos a estar viendo en unos minutos también en la actividad práctica. Bien, ya adentrándonos un poquito, aquí vemos lo que es el foro de la unidad 5, en el cual se les pide explicar con sus palabras la importancia de los temas tratados en esta unidad. Tiene un valor de 5 puntos. Les invito a participar activamente en este foro. Y luego tenemos varios audiovisuales que les van a ir apoyando en el proceso del desarrollo de la actividad práctica. Bien, la actividad práctica, que es esta que está acá. Una vez usted realice esa actividad práctica, la va a colocar aquí y va a participar en el foro de cierre. Le invito a participar en el foro de cierre, en el cual nos despedimos, si entiende que podemos mejorar algo o si cumplió con sus expectativas. Todas esas opiniones van a ser bien recibidas en este foro. Bien. Luego de esto tenemos por acá, para cerrar, una encuesta de satisfacción que también pueden utilizarla para esos fines. Ya adentrándonos dentro de lo que es la actividad práctica. Adelante, Annie. Sí, maestro. La primera semana estuvimos trabajando la unidad 1, la segunda semana la unidad 2. En este caso, estaremos trabajando de 2 unidades en cada semana. Sí, aquí tenemos, en el área de ambientación, tenemos esto, que es el cronograma de actividades. Acá se muestra cómo nosotros hemos ido ejecutando cada una de las semanas. En la semana 1, efectivamente, trabajamos el área de ambientación, que es la unidad general, junto a la unidad 1. En la semana 2, trabajamos unidad 2 y unidad 3. Y en la tercera semana, que es esta, en la cual vamos a finalizar ya el 18, trabajamos unidades 4 y 5. Bien. Esa es la idea en este sentido. Gracias. Siempre. Entonces, sí, ya el próximo 18 es nuestro último día. No tenemos más reuniones porque debemos agotar 3 reuniones dentro de este curso básico, igual en el intermedio 3 más. Entonces, nuestro tercer encuentro es este, precisamente para explicar el contenido de la última semana y que ustedes puedan entonces realizar estas actividades en esta semana. Entonces, acá en la actividad de la unidad 5 van a encontrar 3 hojas. Una que tiene que ver específicamente con los gráficos, otra que tiene que ver específicamente con el proceso de impresión y la última que tiene que ver con los macros. En cuanto a los gráficos, aquí tenemos las instrucciones, nos indica una breve definición de lo que son los macros. Esto seguro ya ustedes lo vieron en la guía, ¿verdad? Los gráficos nos ayudan a visualizar de manera gráfica o de manera más simple y digerible la información. ¿Bien? Y luego se les pide que con la ayuda de ese material didáctico y audiovisual ustedes realicen inserción de gráficos de columna, de línea, de área e incluso de pastel. La idea básicamente aquí es, con estas 2 nóminas ficticias del mes de febrero de 2013 y marzo de 2013, es que en base a esas 2 nóminas se creó un reporte de nómina donde se coloca lo que es el sueldo neto de cada mes para cada empleado. En base a este reporte es que debemos seleccionar los datos, ir al menú insertar, y aquí en el menú insertar tenemos la sección de gráficos, en la cual se puede insertar un gráfico de barra, un gráfico de línea, un gráfico de área. Todo esto aquí lo podemos hacer con facilidad, simplemente insertándolo, moviéndolo un poquito hacia acá. Si tengo la necesidad de insertar otro, porque quiero insertar el de área, bueno, entonces vengo por acá, insertar nuevamente, vamos a insertarlo de barra ahora,
de esta forma. Bien. Y así puedo ir seleccionando nuevamente e insertando diferentes gráficos que yo entienda que pueden servirme para lo que ando buscando. Bien. Al final voy a tener unos 4 o 5 gráficos que va a traer consigo la solución de lo que se está pidiendo en la práctica. Pero adicional a lo que es la inserción del gráfico como tal, un punto importante es que cuando yo inserto el gráfico, a la derecha del menú ayuda nos aparecen algunos menús flotantes. Esos menús que si yo hago un clic fuera, miren cómo desaparece. ¿Lo ven? Si hago un clic nuevamente acá, aquí aparecen esos menús. Estos menús nos ayudan a nosotros bastante a lo que es modificar la propiedad del objeto. Todos los objetos que se insertan a través del menú Insert tienen propiedades, permiten cambiar los colores, cantidad de celda, tipo de gráfico y demás. Entonces, aquí yo puedo indicar de qué forma yo quiero cambiar el gráfico. Si lo quiero de una forma, si lo quiero de otra. Puedo yo jugar con esa información. Si quiero cambiar las paletas de colores, porque quizás esta no va de acorde a mi imagen corporativa, yo puedo aquí cambiar los colores, jugar con esto, ¿me entiendes? Puedo hacerlo con facilidad. Si quiero incluso cambiar la forma en que se visualizan, en vez de que se visualicen aquí los meses y los nombres aquí arriba, yo quiero que sea inverso. Entonces aquí se visualiza de una manera diferente, tomando en cuenta los diferentes meses de un lado a otro y la forma en la que fue comportándose el crecimiento de cada uno de esos empleados. Bien. También acá en el área de diseño yo puedo ver diferentes formas de mostrar los datos que puedo ir jugando con esto precisamente, explorando, conociendo un poquito, para que si mañana tengo la necesidad de utilizarlo, pueda yo con facilidad seleccionar uno u otro. Bien. Todo esto como el título, yo lo puedo cambiar, puedo editarlo y colocar mi información y así sucesivamente yo puedo ir trabajando. Ya para el área de impresión, básicamente acá lo que se les pide es eh, tener aquí conocimiento o tener el conocimiento para nosotros imprimir algunas secciones en específico de el área de impresión. Bien, aquí en disposición de página yo tengo aquí el área de impresión, la cual ya viene activada por defecto. Si yo vengo a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que aquí tengo 2 hojas. Bien, mientras que el documento tiene mucha más información. Esto se hace porque a veces yo tengo la necesidad de imprimir una parte de la tabla y sin tener la necesidad de modificar la estructura, moverla, achicarla y demás. Con esto yo puedo establecer un área de impresión que simplemente yo haya seleccionado. En este caso la borré para que visualicen que ahora, si le doy a imprimir, se visualizan las 5 páginas. Miren acá. ¿Ok? Entonces, podemos jugar con esto. Otra forma de hacerlo es a través de archivos. Si voy a imprimir el documento, yo puedo decirle acá, en vez de que me muestre la hoja activa, que me muestre lo que yo tenga seleccionado. Si no tengo nada en este caso, no voy a imprimir nada. Pero si tengo estas columnas, cuando vengo acá a archivo, imprimir y le especifico que imprima la selección, solamente me muestra una hoja con esa selección de datos. ¿Ok? Entonces, esa es la utilidad en este caso de la impresión y el área de impresión. Yo voy a indicar qué área en específico yo quiero imprimir sin alterar la estructura de la tabla. Por último, tenemos por acá lo que es el concepto de los macros. Bien, por acá vemos lo que es el enunciado. Aquí nos indica que los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. En esta ocasión vamos a utilizar específicamente grabadas. Las programadas las vemos en Excel avanzado. Luego nos pide que mediante el uso del material didáctico y audiovisual deben realizar lo siguiente. Lo primero es habilitar la pestaña de programador y luego crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla, o sea, se completen estos valores mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario.
O sea que yo tengo que insertar un botón y cuando yo presiono ese botón, se completa esta tabla. Bien, pero lo primero es habilitar la pestaña de programación, de programador. Entonces, si pueden notar acá, yo tengo aquí mi pestaña de programador habilitada, que es la que me habilita las funciones de macro. Si usted tiene su Excel de manera tradicional, puede que no visualice esta pestaña. Para activarla, van a venir acá, esta pestañita, y van a ir a más comandos. Más comandos. Le va a abrir esta ventana de opciones de Excel. Otra opción es yendo a través de archivo, opciones. También te va a traer acá. Entonces, vamos a personalizar lo que se llama aquí arriba la cinta de opciones. Doy un clic acá. Y de este lado, todo lo que se muestre cotejado es lo que se va a mostrar aquí arriba. Por defecto, ni dibujar ni programador vienen cotejados. Por ende, cuando yo doy aquí, si lo quito y le doy a aceptar, podemos visualizar aquí cómo desaparece. Bien. Entonces puedo volver nuevamente y colocarlo para precisamente darle el uso. Bajo un poquito y aquí está. Mírenlo acá. Bien. Entonces, ¿con qué se come esto de los macros? Miren, en el menú de programador, la idea es, cuando yo creo un macro programado, perdón, un macro grabado, es yo le voy enseñando la primera vez cómo hacer. Y el macro va a ir grabando todas esas informaciones que yo voy indicando. Ya una vez que él aprende, aunque yo cambie los valores, cuando yo ejecute el macro, él va a hacer el cálculo en base a los valores que yo le indiqué previamente. Bien, entonces para esto yo voy a indicarle aquí que yo voy a grabar un macro y él me va a pedir algunos datos, como por ejemplo el nombre, el cual no debe contener espacio, sino máximo una rayita abajo. Una combinación de teclas por si lo quiero ejecutar con el teclado. Vamos a ponerle aquí control E. Aquí también tenemos lo que es los diferentes lugares donde puedo guardar el macro, si lo quiero que se guarde únicamente en este libro, o cada vez que se abra un libro nuevo esté disponible para su ejecución, o quiero que en mi libro de macro personal, o sea, que se ejecute en en cualquier libro que yo tenga abierto. En mi caso voy a decir este libro. Y la descripción, no es menos importante. Ya luego que tengo 5, 10, 15 macros, la descripción puede ayudar a cualquier persona que tenga la necesidad de ejecutar ese macro para poder identificar qué hace uno, qué hace otro. Bien, entonces es importante esta parte. Aquí está. Le voy a decir aceptar. Una vez yo diga aquí aceptar, va a cambiar esto de grabar macro a detener grabación. Vamos a ver. Ah, me dice que ya existe una macro asignada a esta letra. Vamos a cambiar la letra. Control I. Ahora sí, mira. Detener grabación. A partir de este momento, todos los clics que yo dé, todos los movimientos que yo haga, el macro lo va a estar grabando. O sea, que yo le puedo decir, por ejemplo, que esto va a ser igual a este cálculo que está aquí por un 2%. Presiono Enter. Esto que está aquí va a ser igual a esto que está aquí por un 2.5%. Me dio un error. Esto hay que tener en cuenta porque a veces cuando cometemos errores, los errores también se graban. Bien. Igual este valor por 3%. Aquí vamos a sumar el total de descuento. Vamos a hacerlo aquí con un autosumo. El macro sigue grabando. Aquí miren, aquí donde dice detener grabación, se está grabando. Haga clic para detener la grabación. La idea no es detenerlo, sino que concluir. Entonces aquí el sueldo neto va a ser igual a este valor, sueldo bruto, menos
el total de descuento. Presiono Enter y aquí yo lo tengo. Una vez ya yo hago esa primera columna, esa primera fila, perdón, yo aquí puedo arrastrar esos valores y él me va a extraer con el arrastre que hemos visto anteriormente, el cálculo para cada uno de los valores. Bien. Y todo esto se va grabando en la macro. Bien. Todo esto se va grabando en la macro. Hasta acá. Entonces, aquí me dice totales. Yo puedo hacer una sumatoria acá. Y hago un arrastre aquí horizontal. Bien. Entonces, miren aquí qué valor nos ha dado. Nos ha dado un 339.012. 339.012. Y está. Yo ahora lo que voy a hacer es, voy a detener la grabación. Al programador. Detener la grabación. Ya ese macro se grabó. Yo voy a limpiar ahora todo esto. Y voy a alterar algunos valores. Bien. Voy a alterar algunos valores porque, por ejemplo, aquí el sueldo de esta persona era 150.000. Y la idea es que cuando nosotros ejecutemos el macro, como este fue el valor que nos dio, y al incrementar todo esto, ese valor aquí debe incrementar sustancialmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos a validar que el macro se grabó. Vamos a ir aquí a macros. Podemos ver que en la lista de macros se muestra el macro que nosotros hemos grabado. Mírenlo acá. Si quiero ver el código que se generó por la grabación de ese macro, puedo venir aquí a modificar y aquí me va a mostrar el detalle, que yo le coloqué aquí, la combinación de teclas, según fuimos haciendo los cálculos y demás, todo se va mostrando acá. Simplemente para conocimiento general. Esto no lo vamos a usar por ahora. Entonces, si ya yo tengo el macro grabado, yo puedo invocarlo a través de un botón. ¿Cómo? Aquí en la sección de controles, dentro de programador, tengo la opción de insertar, donde yo voy a insertar un botón de formulario. El botón de formulario me permite a mí que cuando yo lo inserto, él me va a pedir que yo lo enlace con un macro ya existente. Bien, entonces aquí yo le digo, tengan en cuenta, va a ser este de aquí arriba, bien, de formulario, no el de ActiveX. El de ActiveX me permite a mí yo programar el botón en el momento. En el caso del de formulario es mucho más fácil porque me permite enlazarlo con un macro ya existente. Cuando yo presione ese botón, se ejecute el macro al cual yo lo voy a enlazar. Inserto mi botón acá. Miren aquí donde me pide que lo enlace a este macro. Aceptar. Y aquí yo puedo cambiar el nombre, si quiero. Y así yo puedo tener n cantidad de botones en una hoja de cálculo que tengan n cantidad de funciones. Bien. Entonces, ya esto lo vemos un poquito más avanzado en Excel avanzado precisamente. Y la idea es que ustedes vayan conociendo ese tipo de herramientas que les pueden ayudar bastante con la cuestión de ser más productivo, de ejecutar más funciones en menos tiempo y así sucesivamente. Bien, entonces hay un punto importante aquí que es el modo de diseño. Cuando yo tengo el modo de diseño activado, yo puedo aquí seleccionar el botón, cambiarle parte de las propiedades. Si le quito el diseño, ya aquí yo simplemente lo ejecuto. Miren cómo acá, en cuestiones de segundos, ya él me recalculó todo en base a ese nuevo valor que yo modifiqué acá. Miren cómo ascendió significativamente el total que teníamos anteriormente, el 339.000, ascendió a 473.000. Bien, o sea que el macro se adaptó al cambio que yo hice acá y recalculó en base a ese cambio, tomando los valores porcentuales que yo le indiqué previamente. Bien. Entonces, si ya usted llegó hasta acá y usted realizó su macro, entonces lo ideal es que usted lo guarde como macro el archivo. Señores, esto es muy importante. Muchas personas no tienen el 100% de la actividad porque simplemente no escuchó cómo grabar correctamente el macro. Esto que estamos viendo aquí ya es una programación, no es una hoja de Excel convencional. Entonces, por lo tanto, debe ser grabado como un archivo de macro.
Para hacer esto, vamos a ir a archivo, guardar como, y acá tengo en los tipos de archivo, acá tengo aquí una opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Si usted no lo guarda con ese formato, libro de Excel habilitado para macros, yo no voy a poder ejecutar la programación que usted hizo cuando usted cargue la práctica. Y por ende, no voy a poder ver que funciona. Bien, entonces esto es un paso crucial antes de enviar la actividad, validar que usted lo haya grabado en un formato para Mac. Si usted no se acuerda si lo grabó correctamente, puede volver acá, guardar como y hacer el proceso y guardarlo nuevamente. Bien, cuando ya usted lo haya guardado como macro, entonces es probable que acá le aparezca un archivo en el cual, miren acá, donde le dice, eh, bueno, parece que no estoy presentando esa pantalla. Aquí está. Le dice hoja de Excel habilitada para macros. Miren que incluso el icono es un poquito diferente al de Excel tradicional, que es este. Este es el de macro. Bien. Entonces, eso es lo que tienen que trabajar, señores, esta semana para incluir este módulo básico. No sé si tienen alguna duda o aclaración antes de finalizar nuestro tercer encuentro. ¿Dudas, aclaraciones? Vamos a ver. Todo en orden. Bueno, pues perfecto. Como saben, tenemos fecha límite de entrega, 18, martes 18 a la medianoche. Ese sería nuestro tiempo límite. Espero verles en la meta a todos y, como no, en el intermedio más adelante. Pasen buenas noches. Lluvia de Gracias bendiciones. igual a usted. Bye, bye. Igual. Buenas noches. Gracias. Gracias, igual. Buenas noches. Dios bendiga a todos.
Saludos. Disculpe, maestro. Estoy en el aula equivocada porque nada más veo 3 personas. Entonces ahora no sé. O se acabó la clase.